estamos buenos. Vamos a dar hoy la segunda parte de la fisiología muscular. Hoy vamos a dar, el músculo esquelético, vamos a dar el trabajo químico y el trabajo mecánico. En la clase de ayer yo les di hasta el trabajo eléctrico. Entonces hoy enganchamos con la clase de ayer. Vamos a ver un PowerPoint, así completamos lo que es fisiología muscular. A ver. Pero veamos, vamos un poquito para atrás. Ahí, lo que habíamos visto al final de la clase. Vamos a hacer un resumen del trabajo eléctrico que vimos ayer. Vos tenías que se generaba el potencial de acción en la motoneurona alfa. Se conduce el potencial de acción por el axón, que es una fibra de tipo A-alfa. Se libera acetilcolina en la placa motora, se genera un potencial de placa en la placa motora, se genera un potencial de acción en el sarcolema, se conduce el potencial de acción por el sarcolema, se profundiza por el túbulo T, llega a la tríada, se libera calcio por las sistemas terminales del REL, y esto provocaba un aumento de la concentración de calcio en el LIC de la miofibra. Y esto iba a provocar la contracción a través de una serie de procesos químicos. Entonces ahí comienza lo que sería el trabajo químico muscular. Entonces, se llama acoplamiento, excitación, contracción. ¿Por qué? Porque los potenciales constituyen la excitación. Y la interacción actina-miosina y el acortamiento del músculo es la contracción. ¿Cómo hago yo para que la excitación se acople a la contracción? O ¿cómo hago para que la excitación cause una contracción? Este mecanismo se llama acoplamiento, excitación, contracción, y está dado por el calcio. Los potenciales de membrana generan aumento de calcio en el LIC. El calcio se une a la troponina, produce la interacción actina-miosina, se gasta ATP y se produce la contracción. Entonces, la contracción requiere un montón de cosas, pero hay dos cosas o dos moléculas químicas que requieren forma directa, que son las dos que están subrayadas acá, el calcio y el ATP. Por consiguiente, vamos a ver qué papel representa el calcio y qué papel representa el ATP. Acá lo tenemos en un esquema, traducción del trabajo eléctrico en trabajo químico. Parte de lo que vamos a ver ahora. Vos tenías que el potencial de acción ocurría por un flujo de corriente a lo largo del sarcolema y se profundizaba por el túbulo T. Al llegar a la tríada se liberaba calcio por la sistema terminal. Ese calcio va a provocar la interacción entre los filamentos de actina y miosina y la contracción. Después, durante la relajación, una bomba de calcio que se encuentra presente en el REL, en la sistema terminal, que se llama bomba de calcio ATPasa de tipo SERCA, S-E-R-C-A, que quiere decir bomba de calcio del REL. SERCA viene de Smooth Endoplasmic Reticulum, o sea, la S de Smooth, que quiere decir liso. Entonces, la bomba de calcio, el retículo endoplasmico liso, recapta el ATP nuevamente al interior de la sistema. Con lo cual, el ATP es necesario, no solo para la contracción, sino que también es necesario para la relajación. Tanto la contracción como la relajación son procesos activos que requieren ATP. El ATP está disponible ahí, ¿sí? Y puede ser regenerado por las distintas vías metabólicas que más adelante vamos a ver. En cambio, el calcio debe ser liberado de la sistema terminal. No está ya disponible. Esa liberación de calcio es provocada por todo el fenómeno eléctrico, el trabajo eléctrico que vimos ayer. Bueno, ¿cuál es el papel del calcio? Se une a la troponina C. Se produce un cambio conformacional de las proteínas del miofilamento fino. El complejo troponina-tropomiosina descubre los sitios activos de actina. La actina interacciona con miosina y se va a producir la contracción. ¿Cómo es esto de que el complejo troponina-tropomiosina descubre los sitios activos de actina? Bien. Este es el típico corte longitudinal de la miofibra. Pero ahora vamos a hacer un corte transversal. Como si yo agarro, lo corto ahí, ahí. Entonces voy a ver una actina, otra actina, y voy a ver el complejo troponina-tropomiosina. El corte transversal, si acá tengo una actina y acá tengo otra actina, el complejo de troponinas y tropomiosinas cubre el sitio activo de la actina. Yo tengo la troponina I, la troponina C, la troponina T, que son los tres dominios de la troponina, y la tropomiosina, cubriendo el sitio activo. Entonces, la cabeza de miosina no puede unirse a él. Todo cambia cuando aumenta la concentración de calcio en el REL, en el citosol, en el LIC, porque en este caso todo el complejo se desplaza, el calcio se une a la troponina C, ¿sí? La troponina C es desplazada por el calcio. En la troponina C desplaza a su vez a la troponina T y a la troponina I. Y estas desplazan la troponina T, que está unida a la tropomiosina, desplaza la tropomiosina
descubriendo el sitio activo de actina. Al descubrir el sitio activo de actina, la cabeza de miosina se une a ella para poder producir la contracción. En el corte longitudinal, lo que vemos es que cuando el músculo está relajado, los sitios activos, que acá están como si fueran unos círculos oscuros, están cubiertos por el complejo de las proteínas, especialmente por la tropomiosina. Y la troponina no tiene calcio. En cambio, cuando el calcio se une a la troponina, lo que hace es descubrir los sitios activos, como que tira de la tropomiosina, descubriendo los sitios activos de la actina, y entonces esto va a poder producir el contacto actina-miosina. Hoy me preguntaba una alumna si qué es lo que ocurre primero. Si lo que hace el calcio es lo que hace el ATP. Son simultáneos. Ocurren los dos al mismo tiempo. El calcio está desplazando los complejos y el ATP está promoviendo los contactos, porque esto ocurre en milisegundos. O sea, es prácticamente simultáneo. Pero los dos son necesarios. A ver, si yo no descubro los sitios activos, por más que tenga ATP, para generar una contracción fuerte, no se va a poder unir la actina con la miosina. Si tengo calcio y descubro los sitios activos, pero no tengo ATP, tampoco voy a poder unir actina y miosina porque requiere ATP. Así que los dos son sustratos indispensables en forma directa para la síntesis de ATP, para la contracción muscular. ¿Qué hace el ATP? El ATP causa, inicialmente, cuando el ATP ingresa a la miofibra, causa la miofibrila, causa la disociación actina de miosina. Después, hidrolizado por la ATPasa, la miosina cambia de conformación, se libera el fósforo inorgánico, la miosina se une a la actina, se libera el ADP y ahí se produce un golpe de fuerza, un pump, que desliza el miofilamento fino sobre lo grueso hacia el centro del sarcómero. La actina y la miosina quedan unidas formando un complejo de rigor hasta que otro ATP entre y cause su disociación. El ATP hidrolizado, la miosina cambia de conformación, se libera el fósforo, se une actina y miosina, se libera el ATP y se produce el golpe de fuerza y queda la actina y miosina formando el complejo de rigor, hasta que entre otro ATP y así. Es un ciclo que se va a repetir muchas veces para lograr una contracción efectiva. Entonces fíjense que el ATP directamente ingresa para disociar actina y miosina, pero indirectamente, cuando entró y disoció, al hidrolizarse el ATP provoca la nueva asociación y el golpe de fuerza. Quiere decir que el ATP es necesario tanto para la disociación como para la asociación y el deslizamiento. Es fundamental para el contacto actina-miosina. Bueno, acá tenemos un ciclo que se llama ciclo de los puentes cruzados, ciclo de la teoría del paso a paso, de la cremallera, el ciclo de Riemann, en honor a Riemann, que lo descubrió en 1993, lo publicó en la revista Science, que como un ciclo vos podés empezar donde vos quieras. Imagínense que empezamos acá, al final de un ciclo previo donde la cabeza de miosina está unida a la actina 1. Entonces, entra ATP y la actina y la miosina se disocian. El ATP hidrolizado por la ATPasa y la miosina cambia su conformación situándose debajo de la actina 2. Se libera fósforo y la miosina se une a la actina 2, se libera ADP y la miosina tracciona de la actina 2 y tracciona el miofilamento fino, la miosina tracciona el miofilamento fino hacia el centro del sarcómero. Y al final de este primer ciclo va a quedar unida a la actina 2. Entonces, entra ATP, la miosina se disocia de la actina 2. Se hidroliza el ATP, se sitúa debajo de la miosina 3. Se va el fósforo, se une a la miosina 3. Se va el ADP, tracciona de la miosina 3 y del miofilamento fino hacia el centro del sarcómero y al final del ciclo queda unido a la miosina 3, a la actina 3. Entonces, entra ATP, se disocia de la 3 y así sucesivamente. Esto pasa tantas veces como sea necesario como acortamiento requiera la fibra. Entonces, fíjate, inicialmente el ATP ingresa para disociar actina de miosina, pero después ese ATP que ingresó, al disociar, al hidrolizarse a su vez en ADP más fósforo, provoca un nuevo contacto y un nuevo ciclo. ¿Estamos? Bueno. Importancia del ATP. Sirve para disociar directamente actina de miosina, sirve para causar indirectamente el deslizamiento del miofilamento fino, y sirve para recaptar el calcio al interior del REL por la bomba calcio ATPasa de tipo cerca, que les dije en una de las láminas anteriores. El gasto de ATP es directamente proporcional a la intensidad de contracción. Esto se llama efecto Fenn. Es lógico. Una contracción de mayor intensidad requerirá mayor gasto de ATP que una contracción más leve. Es directamente proporcional al gasto de ATP. Bueno. Vamos a resumir el trabajo químico. 10 pasos. El
El REL libera calcio por unos canales que se llaman rianodina. Hay 3 tipos de canales de rianodina, 1, 2 y 3 en los distintos tipos de músculos. Entonces aumenta la concentración de calcio en el citosol a 2 por 10 a la menos 4 molar. El calcio, cuando está así de concentrado, altamente concentrado, se une a la troponina C, inactivando las proteínas regulatorias, el complejo troponina y tropomiosina. Se liberan los sitios activos de actina y esta se une a la miosina gastándose un ATP. Se produce la contracción, lo que vimos anteriormente. Cuando pasa la contracción, el REL recapta calcio por la bomba de calcio ATPasa, cerca, que gasta ATP. Esto disminuye la concentración de calcio en el citosol a 1 por 10 a la menos 7 molar. Cuando la concentración de calcio es tan baja, el calcio se separa de la troponina C, activándose las proteínas regulatorias troponina y tropomiosina. Así la actina se libera de miosina, bloqueándose su sitio activo y se produce la relajación. Por eso fíjense, tanto la contracción como la relajación son procesos activos que requieren ATP. La contracción requiere ATP para disociar actina de miosina y para provocar el contacto entre las mismas y el golpe de fuerza, y el deslizamiento de miofilamentos finos sobre gruesos hacia el centro del sarcómero. Mientras que la relajación también gasta ATP, pero lo necesita para bombear de nuevo el ATP al REL. Estamos por la bomba. Bueno, ese calcio provoca entonces el deslizamiento, ese deslizamiento ya es trabajo mecánico. Entonces, la teoría del deslizamiento, ¿qué dice? Que la contracción se produce por el deslizamiento de miofilamentos finos sobre miofilamentos gruesos hacia el centro del sarcómero. Así, desaparece la banda H, se mantiene la banda A, disminuye la banda I. O sea que se acortan las bandas claras mientras que se mantiene la banda oscura. Miren esto. Este es el músculo relajado. Esta es la banda clara, la H. Esta es la A, que va de acá hasta acá. Esta es la I, que va de acá hasta acá. Y cuando el músculo se contrae, fíjate que la banda H desaparece. La banda H iba de acá hasta acá. Esta es la banda A, que va de acá hasta acá. Y esta es la banda I, que va de acá hasta acá. Entonces, cuando el músculo se contrae, la banda H casi desaparece. ¿Por qué? Porque los miofilamentos finos se acercan a la línea M. Entonces, casi todo es banda A. La I disminuye. Esta es la longitud de la I antes y esta es la longitud de la I que tenemos ahora. Pero la A no se altera. Esta es la longitud de la A y esta es la longitud de la A. ¿Estamos? O sea que si la A va de acá hasta acá, con la H en el medio, ¿sí? Se mantiene la longitud final de la banda A. Desaparece la banda H, disminuye la banda I y no se altera la banda A. Eso es la contracción completa. Bueno, el músculo tiene 3 parámetros mecánicos que hay que analizar. Uno es la longitud de acortamiento. Puede disminuir hasta un 30%. Por ejemplo, el liso se puede acortar hasta un 80%, más eficaz. La tensión, el desarrollo del músculo esteroesquelético, la fuerza máxima que puede desarrollar es de 4 kilogramos por centímetro cuadrado de sección transversal. El liso puede desarrollar hasta 6 kilogramos por centímetro cuadrado de sección transversal. Es más fuerte que el estriado. La velocidad de acortamiento depende del tipo de fibra muscular. No es lo mismo una fibra roja que una fibra blanca, lo vamos a ver al final. Hay 3 curvas que se pueden hacer para relacionar los parámetros mecánicos. La curva tensión-longitud para miofibra aislada, la curva tensión-longitud para el músculo completo y la curva velocidad de acortamiento en función de la carga. La curva de tensión-longitud para miofibra aislada es esta. Y yo grafico la tensión, que yo puedo, en porcentaje de la tensión máxima, que puede desarrollar un músculo en función de la longitud. O vas a ver que hay una longitud que acá llaman normal, pero que yo voy a llamar óptima, en la cual se produce el mayor número de contactos actina y miosina. Cuando la longitud es óptima, también es óptimo el contacto entre actina y miosina y por ende la tensión que voy a generar es máxima, porque dicha tensión se alcanza por el contacto actina-miosina. A más contactos, más tensión. Ahora, todo aumento o toda disminución de la tensión, de la longitud, todo aumento o toda disminución, alejándola de la longitud óptima, traerá aparejada una caída de la tensión, la cual, ¿por qué? Por sobredistensión de la fibra o por subdistensión de la fibra. Tanto si la fibra está sobredistendida o si está subdistendida, el número de contactos activos entre actina y miosina va a ser menor. Y por ende la tensión que va a poder desarrollar va a ser menor también. Entonces,
hay una longitud óptima que para la mayoría de los músculos es de alrededor de 1,2 micras por sarcómero, con la cual yo alcanzo la tensión máxima, que es de 4 kilogramos por centímetro cuadrado de sección transversal. Bueno, muy bien. La curva de tensión-longitud para músculo completo me da una ventaja, que es la de poder graficar la tensión activa y la tensión pasiva. El músculo tiene tensión pasiva como la mayoría de los tejidos biológicos, es decir, la tensión pasiva se define como la tensión desencadenada por estiramiento. A cualquier material vos lo estirás y acumula tensión. Y si lo estirás mucho se rompe el material. ¿Sí? Eso pasa con cualquier material que vos estires inorgánico, abiótico o con los tejidos vivos. Yo agarro un músculo, lo estiro, va a llegar un momento que lo rompo. Bien. Pero mientras lo estire y el músculo no está roto, aumenta la tensión. Eso es tensión pasiva, directamente proporcional al grado de estiramiento. En cambio, eso tienen todos los materiales, eso tiene el tejido conectivo, el tejido muscular, etc. En cambio, tensión activa es la tensión desencadenada por contracción. Esto no lo tiene todo material. Esto lo tiene específicamente un material que se pueda contraer, el músculo. ¿Entienden? Bueno, la tensión activa del músculo se explica por lo mismo por lo cual explicábamos la tensión activa de la fibra muscular. Es decir, va a haber una longitud óptima con la cual alcanzo la máxima tensión. ¿Por qué? Con la máxima fuerza. ¿Por qué? Porque cuando la longitud es óptima, también lo es el número de contactos actina y miosina, o sea, el acople entre actina y miosina, y entonces la tensión desarrollada es máxima. Todo aumento o toda disminución de la longitud, alejándola de la óptima, traerá aparejada una caída de la tensión activa por sobredistensión de la fibra o subdistensión de la fibra. Se explica igual que la anterior. En cambio, la tensión pasiva se puede explicar por la ley de Hooke. La ley de Hooke expresa que en un material distensible, la tensión desarrollada por la distensión es directamente proporcional a la longitud de distensión, al grado de distensión. Cuanto más estirado, más tensión acumula, hasta un punto que se llama punto de ruptura de la ley de Hooke, en que el material revienta, o sea, se rompe. Bueno, cuando lean el módulo, el alumno les va a decir que, en la parte física, que la ley de Hooke no se aplica a los tejidos biológicos. Y es verdad. ¿Por qué? Porque Hooke, el investigador, lo aplicó a materiales homogéneos. Por ejemplo, un resorte de estaño, o un resorte de hierro, o un resorte de aluminio, de distintos materiales, que obviamente ofrecían distinta resistencia a la distensión. Y entonces graficaba la tensión que tenía el material a distintos grados de longitud y daba una recta, siempre ascendente. Todo material vivo o abiótico, cuando vos lo estirás, aumenta su tensión. Esa es la ley de Hooke. Pero si el material es homogéneo, no da una curva como acá, sino que da una recta, hasta el punto que se rompe. En cambio, los tejidos vivos no son homogéneos, son heterogéneos. Y la recta tiene distintas pendientes, se llama pendiente de distensibilidad, o módulo de distensibilidad, o módulo de Young, de acuerdo al material, a la distensibilidad del material. No es lo mismo estirar un resorte de estaño, un resorte de aluminio, que un resorte de hierro. Bien, distintas pendientes, pero todos tienen una. Ahora, los tejidos vivos son heterogéneos. Un vaso sanguíneo, el pulmón, el músculo cardíaco, el músculo esquelético, es una sumatoria de distintas fibras con distinta distensibilidad. Por ejemplo, el músculo tiene tanto fibras elásticas como fibras colágenas como fibras musculares. Cada una tiene su propio módulo de Young, su propio módulo de distensibilidad. Cuando yo las junto a todas para formar un único material heterogéneo, la sumatoria de esas rectas me da una curva. Y por eso, por ahí para física no se aplica a los tejidos biológicos. Sí se puede aplicar, pero con la salvedad de que no te da una recta, te da una curva. Bueno, fíjense que acá en línea de punto está la tensión total. Es la sumatoria de la activa y la pasiva. Cuando la tensión pasiva es mínima, nula, prácticamente la tensión total es igual que la activa. Después empieza a aumentar a medida que aumenta la tensión pasiva, pero en este momento, por ejemplo, en el pico de la contracción, en la tensión máxima, prácticamente depende toda de la tensión activa. Pero a medida que yo distiendo el músculo y cae la tensión activa, pero aumenta la tensión pasiva, la tensión total empieza a depender más de la tensión pasiva. Especialmente en el punto en que la tensión pasiva supera la activa. ¿Estamos? Esa sería la tensión total, que es la sumatoria de las dos. Bueno, finalmente, la curva de velocidad en función de la carga es una curva descendente. Es decir, si yo grafico velocidad, la fuerza máxima, en función de la velocidad de acortamiento, o velocidad de acortamiento en función de la carga, lo que yo voy a ver es que cuanto mayor sea la fuerza, menor va a ser la velocidad. Si la fuerza es máxima, la velocidad es cero. Cuando la fuerza es cero, la velocidad es máxima. A ver,
Cuando me refiero a fuerza, me refiero a la carga. Es decir, no es lo mismo que yo agarre una pesa, ¿sí?, que pesa 2 kilos, a que agarre una pesa que pesa 50 kilos. Si la pesa pesa, o a lo mejor no pongo nada. Si yo no pongo nada en mi brazo, o sea, si la carga es 0, la velocidad va a ser máxima. Es decir, yo no pongo nada en el brazo y la velocidad de acortamiento es la máxima que puedo conseguir. Yo empiezo a poner distintas pesas, distintos pesos, para la redundancia, y obviamente la contracción va a ser más lenta. Pues tengo que vencer esa resistencia que generada por la carga. Hasta un punto en que si lo que yo me pongo en el brazo es una carga máxima, más de 4 kilos por centímetro cuadrado de sección transversal, no la voy a poder ni mover. La velocidad va a ser 0. Es decir, cuando la carga es 0, la velocidad es máxima. Cuando la carga es máxima, la velocidad es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad es inversamente proporcional a la carga. ¿Estamos? A mayor carga, menor velocidad de acortamiento. Bueno, ese ejemplo que les di, de la pesa que puedo levantar y la pesa que no puedo levantar, me lleva al análisis de los tipos de contracciones. Los tipos de contracciones son 4. La isotónica, la isométrica, la auxotónica y la isocinética. Y a su vez la isotónica se puede dividir o clasificar en concéntrica y excéntrica. Con respecto a las contracciones isotónicas, en estas disminuye la longitud. Hay acortamiento, pero no modifican su tono. Del principio hasta el final, el tono, la fuerza de contracción es la misma, por eso se llama isotónica. Ahora, esta fuerza, esta contracción, desarrolla trabajo externo. Es cuando vos querés levantar una pesa que pesa menos que la carga máxima. Entonces vos la podés mover. Si la podés mover, desarrollás trabajo externo, el cual puede ser concéntrico, cuando vos desplazás la carga cortando el músculo, o excéntrico, cuando vos desplazás la carga elongando el músculo, alargándolo. Esa es una contracción isotónica. El otro ejemplo sería la isométrica, donde el tono va aumentando, pero no se modifica la longitud. Isométrica, quiere decir que la longitud es igual. Entonces no desarrollás trabajo externo. Sería el ejemplo de cuando yo quiero levantar una carga muy pesada. Contraigo el músculo, aumenta la fuerza, si yo toco el músculo está duro, pero no puedo realizar trabajo externo, no la muevo a la pesa. Entonces el músculo no se acorta. Finalmente, la auxotónica combina las dos anteriores, donde se modifica tanto el tono como la longitud, y la isocinética se desarrolla a una velocidad constante durante toda la gama del movimiento. Ejemplos podemos tener de la auxotónica: arrojar un objeto. Durante ese acto de arrojar un objeto yo voy acortando el músculo al mismo tiempo que voy aumentando el tono. O sea, si se modifica tanto longitud como tono, es una contracción auxotónica. Otra podría ser la contracción del músculo cardíaco, en la fase expulsiva, que cuando el músculo se acorta, cuando el músculo, se contrae y están abiertas las válvulas y la sangre se expulsa, la presión primero aumenta de 80 a 120. O sea, la fuerza está aumentando a medida que se acorta, y después la presión baja de 120 a 80, o sea, se sigue acortando, pero la fuerza disminuye. Con lo cual, si se modifican tanto tono como longitud de la fibra, es una contracción auxotónica. Y finalmente la isocinética, que se ve, por ejemplo, en algunas, cuando vos, por ejemplo, te desplazás en un medio que va aumentando la resistencia a medida que vos te desplazás, como si nadás en el agua, va desarrollando con una velocidad constante durante toda la gama, porque vos aumentás la fuerza para aumentar la contracción, pero al hacerlo, el medio en el que te desplazas aumenta la resistencia, entonces compensa el aumento de fuerza, se mantiene a una velocidad constante. Bueno, la mayoría de las contracciones son isotónicas. Vamos al ejemplo de Juan, o isométrica. Vamos al ejemplo de Juan en el supermercado. No anda arrojando objetos de un lado para el otro, lo va desplazando. Entonces, es una sumatoria de contracciones isotónicas e isométricas, y las mismas podrían ser así. Mirá, yo agarro una pesa o una caja en el supermercado que pesa menos que los 4 kilos por centímetro cuadrado de sección transversal, la puedo mover. Desde que la levanto hasta el final, el tono no cambia. Es el tono inmediatamente necesario para mover la pesa. Si la pesa pesa 10 kilos, yo voy a hacer una fuerza de 10 kilos o un poquito más para desplazarla. En cambio, en una contracción isométrica, suponete que yo te pongo una pesa, pero que pesa 100 kilos y no la puedes mover, el músculo se va a cortar, va a generar tensión, pero no se va a acortar. El músculo se va a contraer, no a cortar, se va a contraer y va a generar tensión, pero no se va a cortar. No va a desarrollar trabajo externo porque la pesa esta no la puede ni mover. ¿Entienden? Esta es una contracción isométrica. En la isotónica hay cambio de longitud, pero no hay cambio de tono,
En la isométrica hay cambio de tono, pero no hay cambio de longitud. En la isotónica hay trabajo externo, en la isométrica no hay trabajo externo. La isotónica es para desplazar una carga que pesa menos de 4 kilogramos por centímetro cuadrado de sección transversal, y en la isométrica es cuando intentás desplazar una carga que pesa más de 4 kilogramos por centímetro cuadrado de sección transversal. Bueno, respecto a las contracciones isotónicas, estas pueden ser concéntricas y excéntricas. Acá en el levantamiento de pesa lo estamos viendo. Si vos la pesa la levantás, o sea, estás realizando trabajo externo, movimiento, acortando el músculo, es concéntrico. Pero si el movimiento lo estás haciendo, o sea, estás desplazando la carga, relajando el músculo, es excéntrico. En ambos casos hay trabajo externo. Bueno, relación entre la porción contráctil y elástica. Habíamos dicho, creo que en algún momento les mencioné, cuando hablábamos de endomisio, etcétera, que el músculo tiene una porción contráctil, un elemento elástico en paralelo y un elemento elástico en serie. Olvídense por ahora del paralelo, que sería el epimisio, el endomisio, etcétera. Vamos al elemento elástico en serie, que sería el tendón. Entonces, este elemento contráctil y este elemento elástico en serie. En una contracción concéntrica, el elemento contráctil se acorta, pero cambia poco la longitud del elemento elástico en serie. Entonces, al acortarse el elemento contráctil, desplaza la carga. Hay movimiento, hay trabajo externo, es una contracción isotónica concéntrica. Es una contracción isotónica excéntrica, hay relajación del vientre, o sea, de la porción contráctil, con pocos cambios de longitud de la porción del elemento elástico en serie. Entonces, hay movimiento, el movimiento es excéntrico, se produce con elongación muscular. En cambio, en una contracción isométrica, hay contracción del elemento contráctil y hay acortamiento del elemento contráctil, pero el elemento elástico se alarga. Entonces, volvamos para atrás. Entonces, no hay trabajo externo, no cambia la longitud del músculo, porque la longitud se mide desde el tendón de inserción proximal al tendón de inserción distal. Esto es músculo, el músculo no es esto. Uno piensa que esto es el músculo y tendón. No, el músculo está formado por los tendones. Esto es el vientre del músculo. Entonces, la contracción isométrica es cuando el músculo, medido desde acá hasta acá, no se modifica. Imagínense que acá miden, vamos a poner cualquier ejemplo. El vientre 10 centímetros y el tendón 10 centímetros. Todo el músculo 20. Acá, el músculo se acortó a 5 y el tendón se alargó a 15. Todo el músculo mide 20. Entonces, no es que no hay acortamiento del vientre, no hay acortamiento del músculo. Eso es lo que no cambia en una contracción isométrica. Y se dice también, cuando lo van a leer por ahí en el módulo probablemente, que toda contracción isotónica tiene un componente isométrico inicial. Significa que primero vos tenés que vencer la carga. Entonces, en ese lapso, así dure una fracción de segundo, se estiró el tendón. Cuando el tendón está tenso, ahí levantás la carga. Y se hace isotónica. Entonces, toda contracción isotónica tiene un componente isométrico inicial. Bueno. Antes habíamos hablado también de la velocidad de contracción. La velocidad depende fundamentalmente de un aspecto, y es el tipo de fibra. Las fibras musculares se clasifican en 3 tipos. La de tipo 1, 2A y 2B. Llamadas también rojas, blancas, intermedias. ¿Por qué? La de tipo 1 tiene un diámetro pequeño, la de tipo 2 tiene un diámetro grande, la de intermedia es intermedia. Contenido de mioglobina, esto es lo que da el color. Las de tipo 1 son rojas porque tienen mucha mioglobina. La mioglobina es una proteína que fija oxígeno. Al igual que la hemoglobina en la sangre, la mioglobina lo hace en el músculo. Y le da el color rojizo que los músculos tienen habitualmente. En cambio, las fibras blancas, las de tipo 2B, son blancas porque tienen bajo contenido de mioglobina. Son pálidas. Esta tiene más capilares que esta. ¿Por qué? Porque esta tiene un sistema energético predominante aerobio, mientras que el sistema energético predominante en la fibra blanca es anaerobia. Entonces no necesita tanto oxígeno, por ende no necesita tantos capilares. Esta tiene alta resistencia a la fatiga. ¿Por qué? Porque como tiene mucho oxígeno, porque tiene mucha mioglobina, pueden generar, a través del trabajo aerobio, una contracción sostenida en el tiempo. En cambio, estas se fatigan rápido. ¿Por qué? Porque como tienen poca mioglobina y pocos capilares, el metabolismo es anaerobio. Y el metabolismo anaerobio tiene sus limitaciones, porque el acúmulo de ácido láctico que se genera en el metabolismo anaerobio frena dicho metabolismo. Con lo cual, la fatiga de esta fibra es rápida. O sea, la tolerancia a la fatiga o resistencia a la fatiga es baja.
La velocidad de contracción de esta fibra es lenta y la velocidad de contracción de esta es rápida. Por eso, la potencia es mayor en esta que en esta. Porque la potencia, ¿qué era? Era el trabajo en la unidad de tiempo. Si esta fibra se contrae rápida, si realiza más el mismo trabajo que esta, lo va a hacer en menos tiempo, entonces va a tener mayor potencia. En cambio, la resistencia tiene que ver con el tiempo que puede permanecer contraído hasta fatigarse. Esta, si se fatiga, tiene más resistencia a la fatiga, tiene más resistencia global. O sea, estas son fibras de resistencia y estas son fibras rápidas, fibras de contracción rápida. Bueno, ¿dónde están estas fibras? En todos los músculos hay. Todos los humanos tenemos, todos los seres vivos que tienen músculos tienen ambos tipos de fibra, pero los distintos músculos hay distinto predominio de una u otra. Los músculos que están relacionados con el salto o con movimientos rápidos, como los digitales, tienen muchas fibras blancas. En cambio, un músculo postural, que lo que tiene que hacer es mantenerse contraído para mantener la postura, tiene mucha proporción de fibras rojas. Por su parte, también tienen que ver con el entrenamiento y con factores genéticos. En el deporte lo que se ve es, por ejemplo, y tomamos como extremos, el prototipo de ejercicio de resistencia vendría a ser la maratón, una maratón de 42 kilómetros, y el prototipo del ejercicio de competencia de potencia es la carrera de 100 metros llanos, el sprint. Entonces, si vos mirás quiénes hacen los récords en uno y otro deporte, generalmente el récord de los 42 metros, de los 42 kilómetros de la maratón, la tienen los individuos del centro de África. Por ejemplo, los keniatas, cuya morfología, fíjense, son tipos flacos y fibrosos. Mientras que los tipos que corren 100 metros llanos, como los jamaiquinos, Asafa Powell, Usain Bolt, son tipos voluminosos, son tipos muy musculosos. Si uno analiza microscópicamente sus músculos, van a ver que en el keniata hay predominio de fibras rojas por sobre las blancas, mientras que en Usain Bolt va a haber seguramente muchas más fibras blancas que rojas. Esto hace que Usain Bolt y los velocistas puedan correr rápido, pero rápidamente también se van a fatigar. En cambio, estos son más lentos para correr, pero pueden correr mucho más tiempo. Entonces, estos keniatas corren maratones y estos jamaiquinos corren 100 metros llanos. Si a un jamaiquino lo pone a correr una maratón contra este, llega muerto, nunca le va a ganar. Pero si a un keniata lo pone a correr 100 metros llanos, le ve la nuca a Usain Bolt. ¿Entienden? Entonces, esto tiene que ver con la proporción entre fibra blanca y fibra roja que tiene cada uno de ellos. Esto está hermosamente descrito en el capítulo 84 del Guyton. Lo vamos a ver con con ejercicio en la UP8. Ahí les compara la proporción de fibra roja y blanca en los distintos deportes. Es interesante. Lo pueden leer ahora si tienen ganas, pero lo vamos a ver sí o sí en la próxima, en la UP8. Bueno, para terminar, hay conceptos que por ahí dan lugar a confusión. ¿Cuándo el músculo se fatiga? ¿Cuándo se contractura? ¿Cuándo hay un calambre? ¿Cuándo hay un rigor? ¿Cuándo es un tétanos? ¿Cuándo es una escalera? Todos conceptos que han visto por ahí que parecen todos iguales. Vamos a tratar de ver las diferencias. El espasmo o calambre es una contracción sostenida e involuntaria de un músculo o de un grupo de ellos que cursa con dolor leve o con un dolor intenso causada por un déficit de oxigenación. Puede ser en reposo o en ejercicio, que es lo más frecuente. Para que haya calambres en reposo, por ejemplo, esos calambres que te amarran a la noche, etc., a veces se pueden producir por déficit de irrigación, en fumadores, personas que tienen problemas en diabéticos, y otras veces espontáneos. Pero lo más común es que ocurra en ejercicio. Vos corres, excedes tu capacidad física y aeróbica, entonces se acumula ácido láctico en los músculos, cae la concentración de oxígeno y el músculo se acalambra, y ese calambre es doloroso, porque es una señal de alarma que te indica que tus músculos están trabajando en forma anaeróbica y para que vos dejes de correr. Si fuera un dolorcito que vos puedas ignorar y seguir corriendo, y capaz que el músculo ese se muere, lo perdés, porque el músculo en el adulto habíamos quedado en clases anteriores que no se reproduce, más allá de la célula satelital y todo esto. Entonces tiene un mecanismo de defensa, el calambre. La contractura es otra cosa. Un acortamiento doloroso involuntario de un músculo, a veces hace un movimiento brusco y se te quedó contracturado un músculo y quedó muy doloroso, generalmente es porque vos haces una contracción rápida, liberás mucho calcio, el calcio no alcanza a ser recaptado al REL y queda en el citosol, marcando, y el músculo queda contraído a pesar de que ya terminó la contracción. Eso pasa cuando te agarra, por ejemplo, una tortícolis, como lo llamamos habitualmente, que es una contractura dolorosa de un músculo de un grupo de músculos. Es generalmente causada por un déficit de recaptación de calcio por el REL.
El calambre suele aliviarse elongando el músculo, instantáneamente, mientras que la contractura no. Hay veces que te queda días doliendo y tenés que tomar un antiinflamatorio o un relajante muscular. ¿Por qué la elongación calma el calambre? Porque si se produce por un déficit de oxigenación, al elongar el músculo, favorecemos su oxigenación también. Bueno, el rigor mortis es un estado de rigidez de los músculos que ocurre después de la muerte por un déficit de ATP para disociar los complejos actina y miosina. ¿Se acuerdan que el ATP inicialmente entraba para que la actina y miosina se disocien y después indirectamente causaba la asociación? Bueno, cuando vos te morís, lo primero que pasa es que caen los depósitos de ATP porque se inactivan las vías metabólicas que lo van a resintetizar. La célula está muerta. Con lo cual, no hay ATP para disociar los complejos actina y miosina y entonces el músculo queda en rigidez cadavérica, queda en rigor mortis. ¿Qué pasa? Ese rigor se va a sostener en el tiempo hasta que los fenómenos de degeneración post-mortem provoquen la desnaturalización de las proteínas musculares, etc., ahí se reblandece. Por eso en medicina legal, el rigor mortis es utilizado para establecer la fecha probable de muerte. A ver, si vos estás con la ambulancia y te citan a un lugar y vos tenés que certificar la defunción de un individuo, y vos ves que está en rigor, no podés decir que murió hace una semana. Imposible. Tiene unas horas de muerto. Esas horas que tendrá de muerto dependerá de la temperatura ambiental. El rigor dura más en clima frío que en clima cálido, pero porque la desnaturalización es más rápida en clima cálido que en clima frío, pero de todas maneras no te va a durar 2 días, 3 días. ¿Entienden? Entonces, en medicina legal se puede usar para eso. Después tenemos el fenómeno de escalera, EP. Un aumento gradual, en forma de escalera, de la fuerza de contracción que se puede observar en una serie de contracciones espasmódicas que tienen lugar con un intervalo de 1 segundo luego de un periodo de reposo. Esto es clave. Se produce por un aumento del calcio en el citosol. A ver, yo hace un año que no voy al gimnasio. Entonces voy hoy al gimnasio y quiero agarrar la pesa que cuando hace un año estaba bien entrenado y levantaba y era poner 30 kilos. Y la quiero levantar o no la voy a poder levantar y olvídate de las lesiones. Obviamente que lo peligroso ahí es que te puede lesionar el músculo. Pero pensemos que eso no pasa. Lo más probable es que no la puedas levantar porque no va a tener fuerza. Al menos en la primer contracción. Porque hace mucho que no vas al gimnasio. Entonces, cuando en el deporte hacemos entrar en calor a un individuo, no solo es para favorecer la circulación, etcétera, sino también para garantizar un fenómeno de escalera. ¿Qué vendría a ser? Yo la primera contracción, después de un periodo de reposo, bombeo, el calcio está muy bajo en el citosol, yo bombeo calcio del rem. Contraigo. Relajo el músculo y ahí la bomba de calcio ATPasa recapta el calcio del rel. Pero ¿qué pasa? En la próxima contracción se suma más calcio al que todavía no recaptó la bomba. Entonces consigo mayor nivel de calcio citosólico y así en 30, 50 contracciones el calcio citosólico alcanza el máximo. ¿Sí? Eso se llama fenómeno de escalera. Con cada aumento de calcio citosólico en 30, 50 contracciones va aumentando la tensión. No es lo mismo que el tétanos. ¿Qué es el tétanos? Es la contracción repetida de un músculo a una frecuencia por encima de la frecuencia de fusión tetánica. O sea, lo estimulo tan rápido que no se alcanza a relajar. Entonces, este puede ser completo, puede ser incompleto. Acá lo tienen graficado. Yo grafico la potencia de la contracción en función de la estimulación, la frecuencia de estimulación. Acá tengo una sacudida única y acá otra. Son contracciones individuales, porque yo contraigo el músculo y espero que se relaje para volverlo a estimular. En cambio, cuando lo empiezo a estimular, cuando todavía no se relajó, se van sumando las contracciones. Hasta un punto, esto sería un tétanos incompleto, porque el músculo se contrae y se empieza a relajar. Acá directamente no se relaja más. Está tetanizado. ¿Me entienden? Es porque la frecuencia de contracción es demasiado rápida. Y se fusionan las contracciones y no lo dejo relajarse. Finalmente, relacionándolo con el problema, tenemos el tema de la fatiga. ¿Qué es la fatiga muscular? A diferencia de todos los fenómenos anteriores, que eran todos aumentos de la contracción, etc., esta es una pérdida total o parcial de la capacidad del músculo para producir fuerza. Se puede ver a 2 causas principales. Según el Guyton, la fatiga de la unión, que se produce por el agotamiento de los depósitos de acetilcolina en las terminales sinápticas, cuando las descargo a mayor velocidad que aquella con la cual la puedo resintetizar, es rara. Y después la fatiga metabólica, que se produce por un agotamiento de los depósitos energéticos musculares. Esta es la más frecuente. Le pasa a un maratonista y le puede pasar a Juan, el repositor del supermercado, que estuvo muchas horas trabajando y agotó los depósitos energéticos musculares. Entonces va a estar fatigado. Está más tarde o más temprano, todos los músculos, si los sobreexigís, se fatigan. Sobre todo
por pérdida o por agotamiento de sus depósitos energéticos. Bueno, queridos, los temas que ayer vimos de histología han sacado de Génesis, Rossi y Sobota. Los temas de fisio están tomados del Guyton, capítulo 6 y 7, del Gannon, capítulo 3, y del Behan Taylor. Escuchá, con respecto al Guyton, fíjate que está como invertido. En el 6 habla de fenómenos químicos y fenómenos mecánicos, y en el 7 de los eléctricos. Yo se los invertí. O sea, la clase que les di ayer fue basada en el capítulo 7 y hoy en el capítulo 6. Yo creo que hay que analizar la fisiología muscular en el tiempo en el que los procesos van ocurriendo. Primero trabajo eléctrico, después trabajo químico, después trabajo mecánico. Bueno, queridos, polluelitos, espero que lo hayan entendido. Lo dividí en dos para que no sea muy abrumador, son muchos conceptos, así que por eso dividiendo la clase, dejé para dar en la próxima clase músculo liso aparte, separado. Nos vemos en la próxima clase y cuídense.